Van a tener que desarrollar en esta sección es en equipos, es solamente integrada por 2 equipos en la forma en la que ustedes se quieran dividir, pero la idea es que puedan hacer un mapa de proceso, el mapa de proceso con todas las variables que puede tener. Es decir, aquí pudiera ocurrir que un proceso sea más complejo que el otro, entonces lo que vamos a hacer es utilizar un bonito control de estudio para generar el desempate e identificar qué equipo puede escoger, ¿sí? Primero vamos a aplicar el control de estudio sobre la ejecutoria. Cuando ya hayamos terminado el control de estudio sobre la ejecutoria, de 2014, la segunda sala, no, es primera sala, estaremos obteniendo resultados y en base a esos resultados podremos crear los equipos. El equipo que tenga mayor puntaje tendrá opción de decidir. Y no es un secreto que el amparo directo es más sencillo, procesalmente hablando, que el amparo indirecto. No tiene tantas variables, no hay tantas posibilidades de que se desprendan bifurcaciones, otros caminos, otras instancias, otros procesos. ¿Y de ahí se hace un mapa conceptual? De hecho, vamos a hacer un flujograma, un mapa de proceso. En el caso de la actividad con amparo directo e indirecto, que son 2 unidades, no evaluaremos con control de estudio. Lo que evaluaremos va a ser la calidad del trabajo que ustedes presenten. Pero la calidad, las reglas del juego, cuando se suba la rúbrica con más detalle, identificarán que no se puede crear en Word, no se puede crear a mano. La intención de formar personas con maestría es que puedan ser maestros de la propia materia que están ustedes especializándose. Y la idea es que puedan crear un instrumento didáctico. La valoración del trabajo será precisamente tomando en consideración lo amigable, lo comprensible, lo didáctico que sea la herramienta que generen. Pero pues nuestra primera actividad del día de hoy, así como lo estoy anunciando, es nuestro control de estudio. Hay una compañera que no va a poder acompañarnos, la licenciada Carolina, nos avisó que no podría estar presente. Entonces, para los efectos del equilibrio entre los equipos, pues ella al final se tendrá que integrar con quien vaya con amparo indirecto por ser un trabajo más complejo, ¿sí? Entonces, voy a ingresar a Kahoot para... ¿Se va a escoger los equipos o...? No, se van a integrar. Aplicamos primero el control de estudio, vamos a obtener resultados. Y al final del proceso lo que vamos a hacer es que ustedes decidan cómo se quieran integrar, pero va a ser un juego un tanto de carácter político. ¿Por qué? Porque si yo quiero tener el mejor promedio de grupo, es decir, que mi grupo pese más en calificación, pues van a tener que coaligarse las personas que obtengan el mejor resultado, ¿sí? Y así podrán decidir, supongo yo, por amparo directo, que es un tanto más sencillo, ¿sí? ¿Comprensible el ejercicio? Entonces, este ejercicio no es tanto de valoración de calificación porque se va a volver a aplicar y van a poder obtener una calificación más alta. Lo que va a ocurrir ahorita es que van a obtener un resultado que va a implicar cierta carga de trabajo con el desarrollo de una actividad académica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Comprensible el ejercicio? Ya sé que no es de su mayor agrado el trabajar con controles de estudio porque nos somete a la evaluación y luego somos reticentes a ser evaluados, no, otra vez evaluación. Pero son evaluaciones que puedo yo calificar de autoevaluaciones, que nosotros mismos identifiquemos qué tan bien andamos, qué tanto la comprendimos, qué tanto empeño le puse al estudio y qué tanto puedo resolver las preguntas sin necesidad de apoyos, ¿sí? Entonces, para hacer un ejercicio coherente, a quienes tienen ordenadores, les pido que cierren sus ordenadores, saquen sus dispositivos móviles, guarden sus ejecutorias glosadas y voy a buscar la 492 2014 y aquí vamos a tener la presentación en vivo. Recuerden que nos registramos con apellido paterno y materno nada más para efectos de dejar evidencia de nuestro trayecto por esta maestría. ¿Qué número es, profe? Es 383-0028. 383-0028. Quien quiera tomar la fotografía más sencillo para que le vincule directamente, también está ahí la posibilidad. Oye, la recomiendo de descargar la aplicación porque después la puedes revisar. Sí, con la aplicación después pueden ver los resultados obtenidos y las preguntas en las que no les haya ido tan bien a modo de retroalimentación.
¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien, tengo a 3. Apellido paterno y materno, nada más. Y bueno, que uno no está como unos que tienen como 6 apellidos. Ok. 3, 5, 8. Tengo 7 sustentantes. ¿Alguien con problemas para el ingreso? ¿Necesitan ayuda? Termino de 12 horas. Yo no me pongo añadido. ¿Cómo? Kahoot y. Ah, vea. Ahorita quise ¿Quieres hablar? Que seamos los. Pero me parecía. Me dormí como 20 veces leyendo. No, yo empecé a las 10. No sé cómo. Esa es la aplicación y como que. Revisen sus conexiones porque alguien que ya estaba salió. Tengo 6, había 7. Ok, ya tengo 7 otra vez. Pide a fuerzas que abres una cuenta. No debiera. Pero sí. Sí pide que se identifique si es alumno o maestro. Ah, ok, nada más es. Ok, eres alumno, profesor, estudiante, estudiante. Pero en total somos 9 alumnos. Oye, ¿tu amigo ya se quedó acá? ¿Qué? Tu amigo. Todavía no creo que se dé de baja, pero ya no. Ya no viene. Es que, o sea, ya como que se habilitó por inteligencia artificial. Ah, ya. El profe. Sí, ya. Oye, ¿estás seguro que Jurado no es un robot? Chécale, No, creo chécale. que sí. Ok. Por eso empieza a hablar idiomas raros. Who's ite, who's ete. Es 3, 8, 3, 0, 0. Ah, no, él dice cuántos años tienes. ¿Cuántos años Sí. tienes? Les recuerdo que es solamente con los dispositivos móviles para que sus ordenadores los cierren, tengan la oportunidad de cerrarlos para el ejercicio, buscando que el ejercicio sea equitativo para todos. Tenemos lo mismo a la vista. Que profe, si la cierro, no lo puedo buscar la pregunta, por eso me complico. Sí, señorita. Sí, adelante. Que me acaba de llegar 12 horas para contestarla. Y yo no sé por qué hacen eso de notificar de las 7 de la noche. A veces es a propósito, ¿no? Bien. Acá digo un asunto, profe. La señora viene llorando. Es que tiene 2 años encerrado y no hay sentencia, no avanza el asunto. Dije, bueno, déjame ver, dame el nombramiento para imponer qué está pasando. Pongo el nombramiento, acepto el juez y dice, tiene 72 horas para la carpeta de investigación porque el lunes tenemos juicio. ¿Qué? Ni hablamos de costos, Nancy, y no puedo renunciar ahora porque el juez me va a sancionar Ajá. por abandono de defensa. ¿Probó? No, lo ven, se me sigue pago. Un pagaré me va, lo voy a cobrar barato porque también es un... Sí, todos los casos son diferentes, ¿no? Falta Daniel. No, ese arma, ese robo, y esto de la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, en lo que regresa su compañera, hago anuncios con respecto de las actividades pendientes. Amparo directo, indirecto, ya señalamos, van ustedes a crear herramienta didáctica y nos van a exponer el flujograma, por eso es la evaluación a través de esa metodología. Muy seguramente para el siguiente jueves estarían ustedes en oportunidad de hacer la exposición.
no voy a dejar otra actividad, no van a tener que estudiar ni la ejecutoria ni nada para que puedan trabajar de lleno y para que puedan identificar los fundamentos de la ley que le dan vida al proceso, las diferentes etapas, tanto para el amparo directo como para el indirecto. En el caso del indirecto, si tenemos a 9 participantes, la idea es que haya 5 participantes exponiendo el indirecto y solamente 4 participantes exponiendo el directo. ¿Sí? Profe, Canva le parece bien. Sí, Canva es muy buena herramienta, sobre todo si la versión es premium, porque da muchas herramientas. No les digo que las adquieran, les digo que si tienen la oportunidad, si hay alguien que conozcan que les pueda prestar su cuenta por el desarrollo, las herramientas son muy distintas. El poder legislativo sí tiene dinero para eso, ¿no? Ok. Yo escuché que Ok, se desconectó su celular, señorita. Ahorita que se fue y regresó, ¿su celular se desconectó? Ah, es que se bloquea. Es que se rehúsa a ser levantado. Todos también. No, pero acá es el celular, o sea, no soy yo. Ok. sí están Su ordenador nada más, lo cerramos, por favor. 10, son solamente 10. Es un ejercicio simbólico. Es más, para que contesten con libertad. El ejercicio, lo que obtengan de calificación no va a parar a resultados que se toman en cuenta para obtener calificación final. Pero, profe, ¿no puedo prender la luz? Sí, claro. Es que tengo como que Iniciamos. cierto tipo de problemas con esto por estudio y ¿Así está bien? Sí. Bien, vamos con la primera pregunta. otra vez me salí expreso. La litis de la ejecutoria en cuestión se sintetiza de la siguiente manera. Tiene 1 minuto. Seleccione de la manera más detallada. No se pelee con el tiempo. El tiempo no cuenta, solamente suba su respuesta a tiempo. preguntas. 10, Joe. Son solamente 10. Bien, tenemos 7 respuestas, nada más nos falta una persona, le esperamos. Ok, 8 personas, perfecto. Todos identifican con claridad que se trata de la punibilización de conductas relacionadas con el derecho de acceso a la información o de la difusión de información que debiera considerarse de interés común. El asunto llegó a la Suprema Corte porque se trataba de un amparo directo resuelto por un tribunal colegiado que pasó a revisión. Si leyó la ejecutoria, aquí sale a relucir. Pero, digo, no leer las primeras, nada más el último, no, pensé que eso es falso. Ok, esto es falso, porque no se trataba de un amparo directo. Recordemos que precisamente lo que está haciendo el fondo de la litis es si una norma puede impugnarse de forma autoaplicativa cuando su naturaleza es penal, entonces no podía pasar por tribunal colegiado de circuito. Es un amparo directo. Dije, amparo en revisión y la tocó. Es decir, era en revisión, pero no era directo. Bien, vamos con la siguiente. Verdadero o falso también. Al final se resolvió que la norma impugnada era de naturaleza heteroaplicativa y por lo tanto improcedente la vía. Ok, esto es falso. Lo que se resolvió es contrario, era una norma autoaplicativa y que si bien anteriormente se consideraba que en su carácter de norma penal no podía impugnarse como autoaplicativa hasta que surtiera algún efecto en la esfera jurídica del gobernado, en este caso el alto tribunal cambia de parecer en una nueva reflexión, decide que no puede ser así, porque la invasión a la esfera de su ejercicio profesional era evidente. ¿Sí? Bien, vamos con la siguiente. 4. El asunto fue resuelto con la ley de amparo abrogada, pues era la ley que estaba vigente en el momento de los hechos.
reformas 2016, 2008, 2011. No, pero nuestra ley anterior era del 36 y la siguiente 2013. Ok, aquí algo extraño pasó aquí. Sí hay análisis de componentes de la ley anterior, pero no es utilizada para resolver el asunto. Entonces esto es falso, falso de toda falsedad. Es que la pregunta no dice, como todo dice la nueva ley, no dice la vieja ley. Sí, el expediente es de 2014, su admisión llega a 2014, pero recordemos que era indirecto, entonces no tuvo una secuela tan extensa. Ok, vamos a ver la siguiente. Opción múltiple, el asunto lo resolvió la primera sala por la siguiente razón. Vienen 4 opciones, seleccionamos la correcta. El ministro que resolvió es egresado de la Universidad de Harvard. Y usaba calcetines azules. Ese está en el examen, ¿no? Ortiz. Muy bien, 5 personas identifican que el asunto llega a la primera sala por tratarse de la impugnación de una norma de carácter penal, y recordemos que la primera sala tiene competencia hasta ahorita, porque todavía existe, en asuntos civiles y penales. No todos los juicios de amparo contra leyes le corresponden, esto no es verdad. El turno aleatorio no opera con las salas, y la región donde ocurrieron los hechos no implica división de las salas. 6. Según resolvió la Suprema Corte, el quejoso contaba con interés para reclamar el derecho vulnerado. ¿Qué interés? Señor Coquino, correcto. Y tengo los dedos gordos. Porque 2. Bien, legítimo. Era interés legítimo porque era una norma. Porque el jurídico tendrá que afectarse Directamente. 7. Al final del proceso se determinó la inconstitucionalidad del artículo 398 bis del Código Penal del Estado de Chiapas. ¿Otra vez? Al final del proceso se determinó la inconstitucionalidad del artículo 398 bis del Código Penal del Estado de Chiapas. Esto es verdadero, esa era la norma. Su esfera jurídica, por ejemplo, su declaración. Así es. Siguiente. 8. Al final del proceso se emitió una declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la norma impugnada. Aquí tuvimos un empate y hay la necesidad de explicar. Recordemos, se declara inconstitucional la norma cuando se le enmienda la plana al legislativo y le dicen tienes que reformarlo, pero si no lo reforma, entonces el proceso da para declaratoria general de inconstitucionalidad. Va a ser general hasta después de que la legislatura se opone a cambiarla, ¿sí? Entonces sí hubo una declaratoria de inconstitucionalidad, pero no general de inconstitucionalidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Comprensible la diferencia, ¿verdad? Vamos con la siguiente. 9. El incumplimiento del principio de taxatividad del precepto impugnado genera que un tipo penal, y vienen 4 opciones. Hay 1 minuto, analice.
Muy bien, 5 personas identifican que la premisa correcta era sirva de fundamento a la autoridad para ejercer discrecionalmente facultad, en este caso facultad investigadora, facultad sancionadora. Con el concepto de taxatividad, recordemos su definición, el concepto es importante. En cuestión legislativa, atentos a lo que dispone el artículo 14 constitucional, señala las cuestiones de carácter penal no podrán resolverse por simple analogía o por mayoría de razón. Recordamos esto, ¿no? Es decir, el artículo comienza señalando primero la prohibición de la retroactividad, pero en el párrafo segundo va a señalar las características necesarias para que un acto de privación pueda tener efectos. Y dice, nadie podrá ser privado de sus posesiones, bienes o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos conforme a las leyes que han sido emitidas con anterioridad y siguiendo las formalidades del procedimiento. En materia penal no podrán aplicarse penas por analogía de razón, ni por analogía o mayoría de razón. Entonces, ese componente obliga a que el legislador, cuando está creando normas de carácter penal, atienda al principio de taxatividad, ¿sí? Tiene que ser completamente claro, comprensible, que no pueda dar pie a la interpretación o a la comparación con otra norma para decir, es que es igual que esto. Por lo tanto, en esta norma, cuando analizamos sus componentes, no existía taxatividad. Era una condición difusa, mal integrada en un proceso legislativo muy pobre, en donde no se definía con claridad cuál era la conducta que se estaba punibilizando, ¿sí? Y eso le daba la facultad entonces al Ministerio Público de investigar, perseguir y sancionar, aunque no fuese clara, era por analogía lo que estaba operándose, ¿sí? O mayoría de razón. Y en materia civil es en contrario sensu, porque los juicios de carácter civil implican que el operador jurídico tenga que emitir sentencia, aún ante la inexistencia de la norma. Ahí sí va a ser válido operar analogías, mayorías de razón, e inclusive utilizar, así lo señala la propia Constitución, utilizando los principios generales del derecho. Primero en tiempo, primero en derecho, el que afirma está obligado a probar, etc. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos con la siguiente. 10, la última. El ministro ponente responsable del proyecto fue redoble de tambores. Calcetines azules. No está calcetines azules, diantres. Muy bien, 7 personas identifican que fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Cosío iba en contra. No. Decía al final, No. En este caso sí se obtuvo la anuencia del ministro Cosío. Él, había dos votos No, sí, en contra. Cosío y Levan en contra. pero quiénes, no recuerdo quiénes votaron en contra. Iban dos, Cosío y Mario. Mario, bueno, Sí, ellos igual. bueno, también es que Mario siempre ha estado en contra de todo y a favor de nada, ¿no? O Yo sea, estoy en contra de esa. Si vieran la que tenemos aquí está peor. ¿a poco? Sí. Porque esta no es por información confidencial, no sé qué, es por actos oficiales. Sospechosismo puro, ¿no? Sí. No, pero pues, la delincuencia organizada. Hay que impugnarlo. ¡No! Tarde o temprano lo van a impugnar. Ok, voy con resultados. Por favor, consideren lo siguiente. No puedo dar resultados. Bueno, ustedes díganme. ¿Puedo yo revisar las listas e identificar quiénes son los 2 integrantes con mayor calificación para que entre ellos salgan y decidan cómo integran sus equipos? O en su defecto, puedo mostrar... Oye, ¿por qué no lo mandas tú una WhatsApp a esas 2 personas y pide que se salga? Para no... No, es que lo voy a quitar. Aquí tienes elección. Nadie nos vamos a dar. La elección ampliar. es libre y secreto. Ok. Ok. No nos vamos a hacer Voy a mostrar solamente a 2 integrantes para que salgan, creen sus equipos, solamente con las personas presentes,
Va a ser al final sorpresa, porque no puede haber mala fe, no saben quién es primero y quién es segundo. Y aparte, la integración de los equipos no se va a dar en base a los puntajes. Se va a dar quizá en esta concepción de quién es conocedor del juicio de amparo o de proceso o es bueno con la computadora, va a tener otros elementos. Entonces, si me lo permiten, le pediría a Gutiérrez Rubalcaba y a Gallardo Paredes que salieran, hicieran sus equipos y regresaran. ¿Sí? Son 4, pero no. Tienen que seleccionar a 3. Los 4 primeros lugares hacían el directo. No, se iban a integrar equipos después del primer resultado. Es decir, la metodología es la que implicará que ellos decidan cómo integran sus equipos. ¿Del mismo número de integrantes? Así es, porque Carolina no está presente. Van a seleccionar a 3 participantes y luego vamos a ver, no van a ver ustedes resultados, solamente yo. Si tienen dudas se los muestro, pero la idea no es exhibir resultados. ¿Sí? Aunque no les fue mal, les fue bien. O sea, pues, nosotros vamos a hacernos ¿Cómo what? no podemos estar en Así es. ¿Sí? Ok. Es que ya hicimos el trabajo anterior nosotros y nosotros queremos juntarnos, profe. Yo no tengo inconveniente. El asunto es nada más que ustedes integren equipos en base a mérito aplicativo. Pero el mérito aplicativo implicará que quien tenga mayores porcentajes pueda optar por el amparo directo en lugar del indirecto. Menos trabajo. ¿Quién tuvo mayor porcentaje? De los dos mencionados, Gallardo está en primero y muy cerca está Gutiérrez. Entonces yo voy a elegir el amparo, ¿o no? Pero la idea es cómo integre su equipo. Si la sumatoria de calificaciones de su equipo no da para que tenga esa opción, si el otro equipo tiene más puntuación, Nosotros 4 queremos ser un equipo y elegir el directo. ¿están de acuerdo los demás? ¿Están de acuerdo en la integración de equipos por bloques? Así, 4 de un lado, 4 de otro. ¿Sí? Ya nada más hagan la cuenta a ver si cuando toca. Ok. Ahora, entonces, Acá se tocaré con ustedes. y los del más alto puntaje son los que deciden, ¿verdad? Así es. Sí, la verdad yo le entiendo más al amparo directo. Ok. Cuestionario, vamos a ver resultados. Voy con participantes. A todos les fue bien, o sea, en realidad Es mucho más sencillo el indirecto. No, no es cierto. no tengo a nadie que no haya acreditado. Vamos del rango del 90 al 60%. 90, 80, 170. ¿Apellidos? Mendoza. Ok. ¿Tienen directo? ¿Tienen directo? ¿Tienen directo? ¿Sí? Ok. Y entonces de este lado tenemos bloque con amparo indirecto. Digo, no creo que batallen. De este lado, el bloque de las 4 personas que están en esta ala Son los 4. van a... Pues aquí tenían la expertise. Sí, no, la ventaja es esa, que tienen al especialista que no va a tener problemas en la integración. También. Dos directos en mi vida. ¿2 directos en toda la vida? Ah. Los demás son Indirectos. Ok. Yo soy bien pasivo. Muy bien. Ok, voy a crear la rúbrica, nada más la intención es que sepan con quiénes están integrados para que cuando la rúbrica llega, como vamos a hacer alusión de los que van a hacer el amparo directo y el indirecto, si hay alguna distinción, que sepan de qué equipo están conformados. Y cuando llegue la licenciada Carolina, se integra de este lado con amparo indirecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No hay discrepancia, no hay ideas suicidas ni nada por el estilo, todo está correcto. Entonces regreso con nuestro programa para poder proporcionar información. Tenemos solamente 2 semanas y la siguiente semana ya está ocupada con sus exposiciones. Entonces, lo que a mí me apura es que puedan ustedes tener información suficiente que en un momento dado les permita comprender la naturaleza de algunos temas que hemos ido abordando. Me di a la tarea de generar una compilación que voy a mostrar en pantalla para compartirla con ustedes. Duplicado. Vamos con segunda materia.
Ok, la sesión pasada estuvimos hablando de causales de improcedencia que están correlacionadas con sobreseimiento también. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Ok, dijimos, del artículo 61 de la Ley de Amparo se desprende que hay causales de improcedencia que pueden calificarse como constitucionales, porque en la propia Constitución, en su artículo 107, hace alusión a circunstancias en las que no es procedente el amparo, pero aparte vamos a tener legales, es decir, no aparecen en el 107 de la Constitución, y vamos a tener jurisprudenciales. Y quizá lo más importante del artículo 61 no sea la causal de improcedencia, porque después de leerla tendremos conocimiento y asimilación, ¿no? Podremos recordar que en estas circunstancias no es procedente. Quizá lo más relevante sea localizar todas las excepciones previstas en fracción 14, 18, 20, que prevén que en ciertas circunstancias no es necesario agotar los principios, definitividad, que es optativo para el quejoso acudir a una vía o a otra, etc. Pero 14, 18 y 20 yo recomendaría que se convirtieran en especialistas. ¿Por qué? Cuando quiero yo presentar un amparo para evitar la vía de la nulidad, tengo que engancharme de manera muy objetiva, muy profesional a las excepciones a la causal de improcedencia. Por ejemplo, estoy en un asunto en donde me duelo de un acto de autoridad y la autoridad no fundó. Si no fundó, va a ser la vía natural acudir al amparo, porque ni siquiera tengo seguridad de que el acto sea administrativo. No sé si voy a lo civil, a lo penal o a dónde voy. Si estoy en una condición en donde se trate del primer acto de aplicación de una norma, igual, por fracción 14, la excepción es, al ser optativo, para el quejoso, si acude a través del amparo indirecto contra normas por ser el primer acto de aplicación, puede no acudir a la nulidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es la naturaleza de esto? La única herramienta que le proporciona el sistema jurídico a una persona para que blinde su esfera jurídica en contra de una norma que considere inconstitucional, que blinde su esfera jurídica permanentemente, no solamente para el acto, es combatirlo a través de amparo indirecto. Entonces, el operador jurídico no podrá desestimarle la pretensión, no podrá desecharle. Profe, cuando dice 14, 18 y 20, ¿son las fracciones? Son las fracciones. 61. Así es, las que yo les pondría más atención buscando especializarme en excepciones a las causales de improcedencia. La regla está en todas las fracciones, en las 23, y dijimos la 23 va a ser la cláusula abierta. Por interpretación del alto tribunal, hay causales de improcedencia que no están previstas en la ley ni en la Constitución, pero por la propia interpretación del alto tribunal ahí van a surtir efectos. ¿Como cuáles? Relación de supra a subordinación. ¿Y dónde dice? O sea, la ley no lo dice, la Constitución tampoco. Es que no estás en relación de supra a subordinación. Pongo de ejemplo, un ministerio público que se duele de que el Consejo de Honor y Justicia no le notificó emplazamiento a audiencia. Bueno, ahí hay ausencia de fundamentación, puede acudir en amparo, pero si le notificó y la persona quiere acudir en amparo, van a decir, pues no estás en plano de suprasubordinación, eres miembro de la institución y te rigen reglas especiales. Por lo tanto, tienes que combatirlo a través de los propios mecanismos previstos o en esas reglas especiales o en nulidad, ¿sí? Pero no podrías salirte de esa línea de recurso en sede administrativa o juicio en sede materialmente jurisdiccional, ¿sí? No puede acudir al amparo. ¿Por qué? Porque hay relación de coordinación. Es como si se tratara de un trabajador. Hay reglas específicas que vinculan a la institución con la persona y no opera juicio de amparo. No hay relación de suprasubordinación. No puede invocar como gobernado las violaciones a sus derechos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esa caería precisamente en la fracción 23, enfocada a las que son jurisprudenciales. El alto tribunal ha definido que la relación de suprasubordinación es necesaria para poder acudir a juicio de amparo, a modo de ejemplo. Entonces, esta diapositiva la comparto con ustedes. Ya analizamos las causales de improcedencia en la sesión previa y va dentro del paquete. Nuestro programa, que ya lo había compartido si no me equivoco, aparte ustedes creo que por la propia universidad lo deben de tener. Sobre la suspensión del acto reclamado, este archivo es un archivo muy extenso. Tuve yo la oportunidad de integrarlo
cuando cursé la primer maestría, quizá algunos componentes no se encuentren actualizados, pero vale mucho la pena. Si somos visuales, permite identificar con bastante claridad las diferentes figuras, los diferentes alcances, las normas, los procesos. La suspensión del acto reclamado en el amparo. Conceptos, especies y juicio de amparo. Objeto del juicio de amparo. Su objeto es resolver conflictos presentados por leyes, actos, omisiones que restrinjan soberanía. Lo que señala el 103 está aquí sintetizado. El amparo cumple 5 funciones: tutelar la libertad personal, combatir leyes inconstitucionales, ser un medio de impugnación de sentencias judiciales, reclamar actos, resoluciones o omisiones de la administración, proteger los derechos de los campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria, así como de otros grupos vulnerables. Los principios del juicio de amparo que ustedes ya analizaron también merecen una unidad especial en donde se señala su conformación, los alcances, cómo funcionan y las excepciones o las modulaciones así también enunciadas. ¿Ese correo lo tenemos, profe? No, de hecho lo estoy mostrando porque lo voy a proporcionar. Nada más que necesito convertirlo a PDF. Es un macromapa mental. Lo difícil de estos instrumentos es que técnicamente solo se pueden tener en ordenador, porque si quisieran imprimirlo tendría que ser un plotter del tamaño de ese muro. Entonces, si en el propio ordenador van ustedes focalizando cuál es el tema de su interés, ahí pueden ir abordando o hacer secciones. Propiamente la herramienta didáctica creada para utilizarse en clase con presentador, ¿no? Para ir pasando de tema a tema. ¿Sí? Ok, el acto reclamado, concepto y clasificación si bien la presentación se llama suspensión del acto reclamado, todo esto tiene que ver con los antecedentes sobre el juicio de amparo, su conformación, qué podemos considerar como acto reclamado, actos negativos, actos positivos, actos omisivos, etcétera, vienen aquí explicados. Seguramente durante toda la carrera puede serles de utilidad. La suspensión del acto reclamado, objeto, finalidad, sentencia, diferencia de alcance respecto de sentencias y la suspensión. Antecedentes históricos solamente vienen enunciados. Quien desee el audio, hay un audio de 2 horas que utilizo yo para las clases que puede serles de utilidad. Para quien, yo les digo qué hago cuando viajo de un trayecto a otro a las actividades propias. Yo no escucho la radio, no escucho música, me subo al vehículo y lo que traigo siempre son los audios de temas que estamos viendo en el despacho, alguna ejecutoria, alguna sentencia, algún precedente, algún podcast o los propios libros que tengo pendientes de leer, que los convierto a audio para que en los trayectos se aproveche. O la hora de ir a la actividad física en el gimnasio, igual en lugar de estar escuchando música, está uno repetitivamente escuchando conceptos y así se genera retención, ¿sí? Digo, para quien quiera especializarse en los temas, es una de las pautas. Es una de las pautas. Concepto y objeto. Tenemos aquí las opiniones de varios autores respecto de el tema de la suspensión, tanto la provisional como la definitiva, cómo son concebidas doctrinariamente. La suspensión como una medida cautelar, también con definición, sus características, cuáles son sus alcances, el marco constitucional legal respecto a la suspensión. Aquí señala cuál es la previsión constitucional. Van a tener ustedes estos globos, obviamente están abiertos todos para que puedan leerlos en el PDF. La fracción 10 y la fracción 11ª hacen alusión a la suspensión. El fundamento legal del amparo directo y del amparo directo se van a encontrar en la ley de amparo en estos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, y van a hacer alusión precisamente en sección 3ª y 4ª de los artículos 125 al 158, en materia penal del artículo 159 al 169 y en la sección 4ª relativa al directo en el 3er párrafo del 191 y en los artículos 125 y todos los que están aquí enunciados. Es decir, si alguien quiere crear como un libro blanco de la suspensión, aquí hay muchos elementos como para integrarlo con mucha facilidad.
Entonces, no voy a agotar todos los contenidos, nada más voy a enunciar cuáles son los títulos que nos faltan: la suspensión del amparo indirecto, la suspensión del amparo directo, garantía y contragarantía, los recursos y la ejecución y cumplimiento. Entonces, me comprometo para la siguiente semana tenerlo ya convertido a PDF para proporcionárselo, y todo lo que tendríamos que saber, al menos respecto de esta asignatura en materia de suspensión, va a estar aquí previsto, ¿sí? Luego, para complementar la información, yo, créanmelo, decía Winston Churchill que dos cosas hacen respetado y respetable a un ser humano, y una de ellas es su biblioteca, ¿sí? Entonces, la biblioteca entre la casa y el despacho me he pasado como por 10 años de integración, de ir seleccionando los libros. Hay un estante ahí, el más alto, para que nadie los toque, que ni siquiera les pase el trapo por encima, porque son libros, muy apreciados, pero la gran mayoría de los libros que tenemos también los hemos integrado en una biblioteca electrónica muy extensa. Soy yo muy respetuoso de los derechos de autor, pero cuando ya están creados los formatos, dicen, bueno, pues los aprovechamos y no mal utilizamos, no los utilizamos para consulta propia. Este libro no lo van a encontrar en archivo digital, al menos yo nunca lo he encontrado. No está actualizado, pero es muy didáctico, muy didáctico. Si usted en un momento dado va a decidir hacer actividad docente en materia constitucional, es de mucha utilidad. Es de la editorial Tirán Leblanche. Yo lo compré en físico, y en el tiempo en el que yo lo compré en físico permitían la consulta en digital, y utilizando algunas herramientas no convencionales logramos convertirlo a PDF y hacerlo propio, es decir, está en condición editable. Todos los textos al menos de esta versión de la Constitución están aquí para integrar cuadros, para hacer explicaciones, para hacer flujogramas, desde el artículo primero hasta el 136, con sus explicaciones, y puede serles de mucha utilidad. Pediría yo igual que lo utilizaran para actividad propia, para que no estuvieran por ahí en condiciones de transgredir derechos de autor de manera lucrativa, ¿no? Porque luego no falta quien crea un archivo y lo anda vendiendo en redes sociales en 200, 500 pesos. No hay que propiciar eso. Los archivos estos me parece que pueden ser de mucha utilidad, no para lucrar, sino para aprender. Entonces ahí va también en el paquete que estaremos compartiendo con ustedes. Es uno de los quizá más peculiares. Ley de amparo con jurisprudencia, que está sí... y Edgar Salvador Caballero González, no sé si lo ubican. Voy a aprovechar para hacer un comercial que no tiene nada que ver con lucro. Telles Espinosa, ¿les suena? Eduardo Telles Espinosa. Sí, el magistrado en retiro. Así es. Si no les suena, les recomiendo yo sigan su página, sobre todo porque es interesante en sus orígenes. Él, de manera altruista, cuando era magistrado, comenzó a difundir videos explicando todos los conceptos, el proceso, las figuras del juicio de amparo, y explicando inclusive los criterios de los viernes. ¿Cómo se llama? ¿Peleas de amparo? Charlas de amparo. Así empezaba antes. Su página y su canal en YouTube y en el resto de las redes, para quienes les gusta el amparo, vale mucho la pena, pero yo recomendaría quirúrgicamente localizar de su página de Facebook a todas las sesiones que se llama Charla entre Amigos. Cuando se realizan estas sesiones de charla entre amigos, tiene a Becerril de la Llata, un procesalista excepcional en este país. Va a tener a Miguel Coaña B, que ya tiene libros publicados y es una persona también conocedora del amparo y de la materia civil. Va a tener por ahí como invitado también a un maestro de muchos años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que escribe práctica forense de amparo para cumplir con el programa de UNAM. Es Alberto del Castillo del Valle.
Alberto del Castillo del Valle, aunque yo diría que en realidad su visión es como muy cuadrada en materia de las nuevas tendencias del derecho. Él dice, ¿para qué necesitamos tratados internacionales si todo está ya previsto en la Constitución? Don Alberto, no diga eso, es que así es, y así ha sido durante 20 años. Entonces tiene su visión muy propia, pero igual es un erudito de muchos años con mucha trayectoria que vale la pena las opiniones que luego vierte en este tipo de programas. Y va a tener también a Edgar Salvador Caballero González como invitado. La verdad es que Edgar Salvador no es procesalista, no es litigante propiamente, él es un académico de la UNAM, pero su nivel es excepcional. Cada vez que ese señor habla, yo diría, los demás guarden silencio, por favor, porque se aprende de técnica, se aprende de historia, de funcionamiento, de alcances, de interpretaciones. Entonces, seguramente las sesiones que pueden encontrar no sobrepasan el número de 20, 25. Vale la pena consultarlas si no hay que hacer, si un día decide quedarse en su casa a ver algo interesante, vale la pena charla entre amigos de Eduardo Telles Espinosa con estos otros juristas renombrados. Aquí en la participación de este libro, obviamente se deja ver la mano de Edgar Salvador. El libro es una obra que implicó mucho tiempo, el ir localizando lo que es la Ley de Amparo de 2013, correlacionada con toda la jurisprudencia que ya existía y que se creó hasta antes de su edición. Entonces, cuando uno tiene alguna condición de promover algún recurso, vale la pena localizar ese artículo e identificar cuáles son los precedentes que existen en esa materia. Es consultable en ese sentido práctico. Va también ahí en el paquete. Profe, ¿la has leído el libro de amparo de Telles Espinosa? No lo he adquirido, me parece que a Telles Espinosa lo vemos como en dos momentos distintos. En los primeros en una condición muy altruista y en la nueva ahora con una visión muy pragmática, o sea, muy de hacer las cosas en una visión quizá ya más empresarial, ya desde su consultoría. Sí tiene mucho que aportar, es una persona muy conocedora, pero también hay otras obras que vale la pena atender. No sé si tú lo tengas, yo. No, sabes que hubo mucho crítica que dice que realmente no tenía nada bueno que aportar, fue más un acto comercio para lograr ventas y lucrar de lo que hay construido como magistrado. Sí. Y yo nunca la compré, pero dije, pues si hay una digital por ahí, pues no la he buscado ni ha pasado por mis manos en digital, pero si llega a ocurrir, les comparto. Este otro libro que pretendo yo integrar en el compilado tiene mucho que ver. En las primeras sesiones que tuvimos se ahorraron ustedes la lectura del libro, explicando las reglas para resolver antinomias, la pirámide, la historia, todos estos componentes, pero con muchísimo más detalle. Carlos Emilio Arenas Batis lo integra y de veras, de solo leer el índice, dice uno, híjole, se me hace agua el cerebro, porque los contenidos que aquí se integran los podemos enunciar en todos los tipos de juicio. Control de constitucionalidad, control difuso de constitucionalidad, derecho internacional de los derechos humanos, control de convencionalidad, control difuso de convencionalidad, reforma constitucional de junio de 2011, el caso Varios 912 resuelto por la Corte en julio de 2011, el de Radilla Pacheco, proveniente obviamente de la sentencia de la Corte Interamericana. En el capítulo 2, las facultades para legislar y juzgar normas jurídicas relativas a derechos humanos, los límites que existen impuestos constitucional y convencionalmente a los ayuntamientos, a los legislativos de las entidades y al propio Congreso de la Unión, los límites a la configuración de la norma, porque no pueden legislar lo que quieran, cuando quieran y como quieran, la cláusula de excepción de competencias entre autoridades constituidas y el constituyente, en este capítulo se materializan. En el capítulo 3 se enfoca a la resolución de antinomias entre normas de derechos humanos. Anteriormente, cuando encontrábamos discrepancia entre normas, acudíamos a las reglas para resolver antinomias. La superioridad, la ley más nueva deja sin efectos a la anterior, lex nova derogat priori, y la última, que es la de especialidad.
pero ahora que están involucrados derechos humanos, ya no podemos operar con esas mismas reglas. Ahora hay que atender a el libro de Robert Alexy, enfocado a test de proporcionalidad. En todos sus libros habla de test de proporcionalidad y derechos fundamentales. De la constitucionalidad. Vamos a tener por ahí una integración distinta desde el análisis objetivo de cómo resolver, y esto va a ser muy importante. Si yo quiero que el operador jurídico resuelva conforme a mis pretensiones, aquí hay una riqueza inusitada. Resolución de antinomias entre normas de derechos humanos, principios de supremacía normativa y principio pro persona, ahora correlacionado obviamente con interpretación conforme. La interpretación de conformidad de Constitución y tratados internacionales genera un paso a seguir por todas las autoridades, en donde no pueden dejar sin sentido una norma superior, aunque no sean juzgadores. No pueden inaplicar, de eso hay que estar también muy conscientes, pero sí pueden realizar una interpretación de conformidad que los lleve a un camino distinto, que sea no aplicar la norma, ¿sí? Siempre equilibrando las cosas, buscando de dónde echar mano sobre otros dispositivos legales para poder correlacionar y justificar su actuar. Entonces este libro es imperdible. En el último capítulo, el 4, nos va a hablar sobre la perspectiva de la Suprema Corte, cómo se han venido generando criterios cada vez más protectores o cada vez más sólidos en materia de protección de derechos humanos. Entonces va también ahí integrado. Una cosa es tenerlos, otra cosa es leerlos y otra cosa es asimilarlos. Entonces la recomendación es repetición, repetición, una y otra vez, hacer sus esquemas. Cuando tengan una impresión del libro, vale la pena engargolarlo y glosar. Cada vez que glosamos estamos asimilando, y esa es la recomendación. ¿Has visto eso? Argumentación, lo tengo en físico. Sí, es una... No lo encuentro en físico. ¿A poco? Ya no lo venden. Yo todavía del último viaje a la Ciudad de México pude localizarlo y ahí está en la biblioteca. Entonces, entre los aspectos pendientes, digo, aparte de estas herramientas que son didácticas, doctrinarias, voy a compartir este trabajo que se realizó en Poder Judicial Federal, que le denominaron el arte de resumir leyes. Fue un trabajo de hace muchos años, generado en 2013, a finales de 2013, por parte de operadores jurídicos del Poder Judicial Federal, que implicó que este instrumento sirviera para identificar las diferencias entre la Ley de Amparo de 1936 y la de 2013. Y cada que van abordando algunas temáticas de la propia Ley de Amparo, van generando algunas preguntas: cuáles son las formas de trámite de juicio de amparo, qué norma se aplica de manera supletoria. A modo de glosario van generando ciertas definiciones de conceptos que eran novedosos, quiénes son partes en el juicio de amparo, si van a impartir clase al respecto. Esta herramienta, aunque no está actualizada obviamente, porque estoy hablando de la ley original de 2013, con todos los cambios que pudiera tener, aún sigue siendo de mucha utilidad. Entonces la voy a compartir con ustedes, y voy a compartir la reforma de 2011 de Ley de Amparo y de Constitución, porque hay un antes y un después. A partir de junio de 2011 y a partir de abril de 2013 vamos a tener un escenario jurídico completamente distinto. Ahora en 2013 creando los plenos de circuito, posteriormente en 2021 encontrando que no fueron tan funcionales como se esperaba, porque aún así se seguía saturando las salas de la Corte con los asuntos que llegaban de diferentes circuitos, y evolucionando ahora a plenos regionales. Posteriormente la Corte creando estratégicamente muy pocos plenos regionales. ¿Para qué? Para que las contradicciones que ocurran sean las menos, y todavía no se logra resolver. Además, puedo yo decir que en la historia podremos identificar que no se logró resolver el tema de cómo evitar saturar a la Corte. ¿Por qué sigue saturada? Cuando las contradicciones provienen de diferentes regiones, de dos colegiados de circuito, pero que sean de diferentes regiones, no pueden conocer los plenos regionales. Tiene que conocer la primera o la segunda sala de manera natural. Y si ahora siguen existiendo los plenos, sigue la configuración de los tribunales colegiados como existía, nada más con otros titulares, y ya no hay salas, imaginemos el número de asuntos que van a llegar solo para el pleno para resolver.
rondaban en número los 6,000 los asuntos de los últimos años, 6,000 para dividirlos entre 3 órganos. Decían, no, bueno, son como de a 2,000 por cada órgano, ¿no? El pleno obviamente con menos atención, con menos asuntos, pero ahora 6,000, si siguen llegando los mismos asuntos, 6,000, el pleno verdaderamente va a tener capacidad para resolver esos 6,000. O sea, ya los veo yo reuniéndose. ¿Cómo? ¿De qué manera? Crónica de un fracaso anunciado, pero es opinión personal, no académica. Entonces comparto también este instrumento. Este esquema de plazos seguramente ya lo conocen. Nos indica los fundamentos de los plazos: el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de 15 días, amparo contra norma autoaplicativa o contra procedimiento de extradición los 30 días, amparo contra sentencia definitiva condenatoria en materia penal, condena obviamente de prisión, va por 8 años, el amparo contra actos privativos de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios, 7 años. Esto es como lo más genérico, los plazos para interponer, y la cláusula abierta, ¿verdad? En las condiciones más graves no hay plazo establecido. Luego, en recurso de revisión tenemos 10 días, en revisión adhesiva vamos a tener 5 días, que en realidad la adhesiva opera como el amparo adhesivo. Hay quien dice, no, se rompe la igualdad entre las partes, ¿cómo tiene un término menor? La realidad es que no. Cuando la persona quejosa promueve amparo directo, lo que va a hacer el órgano que recibe la demanda es avisarle al tercero, pero ese aviso no le va a correr término, porque hasta que el tribunal colegiado de circuito le informe que puede también presentar su amparo adhesivo, hasta ese entonces, a veces meses después, va a tener el tiempo ahora sí contado. Esos 5 días entonces no se traducen en 5, se traducen en 50 o en 100 o en mucho más tiempo, ¿no? Entonces estos dos plazos no rompen el equilibrio entre las partes, al contrario, está diseñado para que el equilibrio se mantenga. El recurso de queja va a ser de 5 días, excepto cuando se trate de suspensión de plano provisional, que son 2 días hábiles. Sabemos que es la queja más grave, que le corre término por ahí a los indirectos de cumplimiento. Cuando se omita tramitar la demanda de amparo, cualquier tiempo. Y este es un plazo abierto que luego pocos abogados conocen. Presenté yo mi demanda de amparo ante la autoridad responsable, pero resulta que han transcurrido 3 meses, 6 meses, 1 año y no ha realizado el proceso. ¿Cuánto tiempo tengo? No han acordado. No han acordado, pero yo ya tengo mi acuse de recepción. Entonces, ¿cuál es el término que tengo para impugnarlo? Eso es otra de las cláusulas abiertas. El plazo es abierto. ¿Por qué? Pues porque obviamente no se puede contabilizar, ¿no? Si es un acto omisivo, si no lo tramitó, en cualquier momento se puede presentar. La cosa ahí se malinterpreta. Yo lo he visto varias veces donde dicen no se admita la demanda. Cosas no da trámite, como si nunca le dieran ningún número de expediente, no la han leído, es como si fuera un amparo perdido. ¿En amparo directo? No, en la queja. Lo de la queja, fracción B, 97. Cuando se omita tramitar la demanda de amparo, sí, va a estar abierto a cualquier tiempo. La pelota va a estar en la cancha de la autoridad responsable, de quien me estoy doliendo. ¿Por qué? Si yo tengo acuse, pues que se tarde el tiempo que quiera. No aplica sobre desechos. El desechamiento, pero ojo, lo que hacemos con amparo directo es atarle de manos a la autoridad responsable. Sí estamos de acuerdo con esto, ¿no? Sí. Es decir, la autoridad que perpetra el acto va a ser de la que me duelo. El acto de afectación proviene de ella. Y cuando yo promuevo amparo directo, ya no puede acordar absolutamente nada más que la admisión y trámite. No puede desechar, no puede desestimar, no puede decir que está fuera de plazo, está maniatada. Sí puede hacer manifestaciones y decirle al tribunal colegiado, en los términos contabilizados por esta autoridad se identifica esto, pero no puede resolver, no puede él mismo desechar, desestimar, no le corresponde. Estaría atribuyéndose facultades que no están en su competencia. Es la admisión y la suspensión, ¿verdad? Y sobre la suspensión va a tener que dictar también medidas. Ya sabemos la regla, ¿no? Que la garantía sea suficiente
y que sea dictada en base a la proporcionalidad y razonabilidad. Si no es garantía suficiente, también puede ser objeto de recurso. Recurso de inconformidad, no, vamos con recurso de reclamación, 3 días, identificamos la reclamación todos, siempre va a ser en contra de actos de presidente. No va a generarnos problema, porque ¿quiénes tienen presidente? Los colegiados. No, difícilmente vamos a tener relación con los plenos. ¿A alguien se le ocurre de qué manera pudiéramos tener relación con los plenos regionales? ¿Nadie? Es que la naturaleza de los plenos regionales va a ser resolver contradicciones. Entre ellos mismos, ¿no? Entre inferiores, entre tribunales colegiados que han resuelto con criterios discrepantes. Pero son asuntos ya muertos, o sea, ya las sentencias ya cumplieron ejecutoria, pueden ser de muchos años. No afecta a las personas, se siguen en abstracto, decimos. No es en concreto, porque no hay personas que se afecten directamente con sus decisiones. Sin embargo, la naturaleza propia del procedimiento en juicio de amparo implica que luego hay discrepancias entre los operadores jurídicos. Un tribunal colegiado de circuito no quiere admitir, porque dice, no, territorialmente le corresponde a otro, o tuvo conocimiento previo, y cuando se lo envía, el otro termina diciendo, no, yo no puedo conocer, le corresponde en donde ya había caído. Entonces, estas discrepancias, ¿quién las resuelve? La naturaleza de estas discrepancias es que el superior jerárquico debe de resolver. Anteriormente eran las salas, cuando no existían plenos de circuito, cuando no existían ahora plenos regionales. Pero ahora que existen plenos regionales, el pleno va a decidir si te toca a ti, no te hagas, y estos dos órganos no pueden debatirlo. Lo que haya resuelto el superior jerárquico es lo que prevalece. En estas extrañas y peculiares circunstancias, pudieran las personas quejosas, las partes en el juicio de amparo, verse afectadas. Alguien podría decir, oye, está resolviendo que mi asunto se lleve en Tabasco cuando yo vivo en Aguascalientes. Yo no puedo acudir, soy una persona en condición de marginación, discapacitada, de la tercera edad, no consideraste esto para analizar la competencia, entonces podría en ese caso sufrir un agravio por parte de los plenos regionales, ahí sí sería en concreto, pero son casos extraordinarios, ¿sí? No hay contacto natural con plenos regionales, por lo tanto pensamos nada más en tribunales colegiados de circuito, salas de la Corte y pleno de la Corte. ¿De qué nos dolemos para interponer en estos 3 días reclamación? Desechamiento, regularmente desechamiento. Promuevo queja y me desechan, me dicen, híjole, contaste mal tu plazo. No puede ser admitida. Y uno contabiliza el plazo y se da cuenta de que el operador jurídico se equivocó. Tenemos 3 días para la reclamación porque estos son actos de presidente. Si fueran actos del pleno, ya no podrían quizá impugnarse, ¿no? Extrañamente podrían ser objeto de algún recurso como la queja de la queja. Pero 3 días, este término va a ser solamente contra actos de presidente en recursos de reclamación. Los recursos de inconformidad también los vamos a identificar con claridad porque van a ser después de emitida la sentencia. Entonces vamos a tener 15 días. Como se tratara de otra demanda de amparo, 15 días a partir de que surta efectos la notificación. Presentar el informe justificado en amparo indirecto, 15 días. Presentación de pruebas en amparo indirecto. En realidad la ley prevé que pueden presentarse inclusive previo a la audiencia constitucional. El mismo día de la audiencia constitucional se pueden presentar. Sin embargo, hay pruebas que por su especial naturaleza deben de ser desahogadas con anterioridad. Testimonios, periciales, La única que se puede presentar hasta que haya la documental audiencia pública. constitucional. Así es. Todas las demás tienen que ser hasta 5 días. Sí. 7. Vamos a tener entonces esta condición de 5 días que, como dice Joe, deben de contabilizarse como 7. La recomendación es 7 y si pueden contabilicenlas como 8. ¿Por qué? 10. O 10. Porque ya me lo dice que más de un mes, no, pues si la ley prevé que debe de ser dentro del siguiente mes la audiencia, no sería posible. El tema es, no se puede contabilizar el día de la presentación ni el día de la audiencia, entonces nos quedan intermedios 5 días. Si me paso un día, adiós, me van a desestimar. Y es de la primera, es decir, cuando usted llega a juicio... Con la excepción de ampliación. Claro, pero va a ser otro término a partir de esa ampliación. La otra cuestión es que pudieran tratarse de pruebas supervenientes, pero tiene que ser muy claro, tiene que ser muy objetivo y contundente su argumento, la dinámica que usted genere, que exista y usted la evidencie para que convenza al juez. Si trata de hacer una simulación así de que no sabía,
muy probablemente le van a desestimar y vaya a tener que interponer recurso. Entonces, Oye, aprovechando el tema que estamos hablando de pruebas, la inadmisión de prueba, ¿cómo la combatimos? ¿Vía queja? acuerdos de trámite, pero la prueba era para ¿O por hacer una inspección judicial? del juicio principal, Amparo indirecto. yo diría que queja. ¿Qué dice nuestra compañera experta en juicio de amparo indirecto? ¿Qué? ¿La inadmisión de pruebas, queja o revisión? Depende de la naturaleza, pero dice que es prueba del principal desechada. Que se admiten, a ver, Bueno, contra la queja. ¿cómo la impugnan? ¿Por qué? En ese caso, La revisión solo va contra la sentencia. En el fondo, es que tengo 45 expedientes donde pedimos inspección judicial. Simplemente llega a un lugar, inspecciona el lugar. ¿no se admitió? En 44 sí. ¿Y en todos una están no? así, tal fecha te ve el actuario ahí en el lugar. Excepto en uno que dije que tiene que acudir local del juzgado una hora antes para decir al actuario dónde es y después ir al lugar. Y lo que pasó, la persona desahogándola fue al lugar como todos los demás. Ajá. Y digo, bueno, ese procedimiento ¿dónde está escrito? ¿Por qué te la desecharon? Porque no presentó una hora antes en el juzgado para decirle al actuario dónde es. Pero le dictaron un formalismo que no tiene fundamento. Es un apercibimiento, si no lo hace, se ¿Te la tiene por mintieron? desecho. Pero sí te la Sí, sí, dije. sí le mintió, ¿Qué era? pero le ¿Pero tuvo qué era? ¿Una pericial? por desierto. Sí es. Eso digo. Pero Sí. te lo habían establecido. Sí, en una Y no cosa. te presentaste. En lo local no. Pero, o sea, sí te notificaron lo que tenías que Sí, sí, lo pusieron en Entonces, procedimiento. y si no te presentas, compañero, pues, No, pero ahora en lugar. Es lo que digo, 44 expedientes, preséntate en el lugar de la inspección, menos ese expediente, tenía que ir al juzgado primero, una hora antes, para decir, oye, actuario, aquí es donde está, vamos, yo te sigo. Ese era el único diferencia y dije, ¿qué formalidad? ¿Y ese actuario ya había realizado otras diligencias? No, si ya lo he hecho. Pues a lo mejor podría servir al actuario. Yo pienso por la queja porque pues no hay un procedimiento que dice que tiene que ir al local y aparte. Pero entonces- No, pero por supuesto está Pero entonces se tendría que haber impugnado desde el acuerdo. Sí. Es decir, creo... Después te fui al rol de la muchacha que tiene que desahogarlo. Es que tenemos el ofrecimiento y luego tenemos la admisión más el condicionamiento. Y a partir de aquí ya es solamente cumplir con el condicionamiento. Si llegó el momento de cumplir con estos dos y no cumplimos, el término ya me venció, ya no podría interponer queja. Si se señaló, por ejemplo, si desde el momento de la admisión de la demanda se señaló fecha y condiciones, entonces yo podía haber impugnado el condicionamiento. Oye, esto no está establecido en ninguna parte, pero si lo dejé pasar, se convirtió en acto consentido. Lo que estoy diciendo ahí, como apenas hizo el informe justificado, voy a ampliar y poner la inspección judicial en la ampliación. Ah, también, otra maniobra. Pero es que fui la muchacha que estaba desahogando, que se la pagó y no leyó el acuerdo como es, y ella pensó que, una hora antes ahí en el local del negocio, y estoy una hora antes tomando mi café. Ok. Bueno, con respecto del resto de los componentes, vamos a tener estos plazos genéricos de 15 días, 5 días, 15 días, nada más. Hay que ponerle mucha atención ante qué acto nos encontramos. Yo no recomiendo memorizar porque es más válido la palidez de una hoja que me señale con su texto cuál es la realidad, que la brillantez de una mente que pueda cruzarle un cable y cometer el error. Entonces, en materia de quejas y revisiones, siempre la recomendación va a ser identifiquemos ante qué circunstancias nos encontramos y acudamos a la consulta de la propia ley, y ahí este es el texto y lo cito en mi recurso, ¿no? Porque de lo contrario nos arriesgamos a cometer el error. ¿Y ya recurriste a ese auto? No, lo que decidí hacer, como apenas le dieron el informe justificado, no voy a ampliarle y volver a poner la inspección judicial con la ampliación. Muy complicado, pues.
Pues ese es el trabajo del abogado. A veces. Sobre todo cuando las prácticas son dilatorias para cobrar una iguala invariable, ¿no? No, es que honestamente la hablé con la acuario ese día y dije, oye, ¿qué onda? No hay presentado en lugar. No, es que primero tiene que venir aquí. Y dije, ¿cómo? Y la leí yo dije, "Chii". Oye, ¿podemos ir por ti ahorita? Ahorita podemos ir. Déjame ver. No, no se puede. Bueno, eso ya fue cosa del actuario, no del Sí. juzgado. No, yo sé. Pues, pero ahí no puedo dejar mi cliente indefenso. Pues si existe esa estrategia de ampliarla y vivirlo, pues... Bien, en materia igual de la suspensión, la sesión próxima pasada estuvimos hablando de los 4 elementos que se tienen que analizar para el otorgamiento de la suspensión, 2 a favor, 2 en contra. Los 2 que son en contra, el orden público y el interés social. Si hay peligro de trastornar el orden público y el interés social, como ir en contra de normas o como permitir que centros de vicio operen cerca de escuelas, no va a prosperar la suspensión. En contraposición, los 2 elementos positivos que se tienen que analizar será la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El principio del funcionamiento de la suspensión era que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban. Este artículo, repetir los negativos, por favor? sí, en los negativos va a ser el orden público y el interés social. Conceptos conceptos que tienen que ver con el correcto funcionamiento de las instituciones y velar por el bien común, ¿sí? Así de forma genérica. Y en contraposición vamos a tener los favorables. Si hay peligro en la demora de no otorgar la suspensión porque se transgredan otro tipo de derechos, o si hay apariencia del buen derecho porque en un análisis superficial se puede preasumir que al final a esta persona le vamos a dar la razón porque resulta muy evidente, entonces estos 2 elementos de cada lado van a equilibrar la balanza para que el operador jurídico pueda pronunciarse respecto a la suspensión, las garantías que se puedan o se deban de fijar y los efectos, ¿sí? Por ejemplo, las penales contra los narcocorridos y el derecho de libertad de expresión. ¿Qué tiene en contra suya? ¿No? ¿Qué le hizo Nancy hoy? Nada más, no, Quiere pelea, ¿verdad? Quiere impugnar. Nancy sola no, pues estamos en Morelia. Ah, ok. Pero luego venimos a Aguascalientes, por allá. Pero un ejemplo más práctico. En el juzgado dejamos los juicios de interdicción por cierto tiempo ahí, una figura ya obsoleta. Sí, Archivamos, superada. Archivamos y vienen los amparos. Un amparo hasta la sentencia nos dice reencausa, establece sistema de ayudas y salvaguardias, y en otro juzgado, justamente al otorgar la suspensión y en la apariencia del buen derecho dice, es claro que aplicaste un procedimiento ya obsoleto y constitucional, en la suspensión reencausa. Entonces, el argumento que utilizó fue la apariencia del buen derecho, en la suspensión reencausa, y el otro hasta la sentencia lo hicimos. Ok. Eso es donde me quedó claro. Criterios distintos, ¿no? Diferentes metodologías, pero mismo fin. Sí, pero al final mismo fin. Nada más que si en uno fue inmediatamente la suspensión, nos obligaron a reconocer. Correcto. Código Civil no ha sido modificado, sigue existiendo la figura. Sigue existiendo la interdicción. Se declaró constitucional. Ah, sí, pero sí se generó el proceso de reforma. ¿Hay modificación? No. Ah, entonces fue de DGI, fue de Declaratoria General. Sí. Ah, ok. Entonces, Porque no tenemos como un procedimiento que diga sistema de ayuda y salvaguardia si haces esto y nada, ¿no? Sí. Vas a la convención y Sí. a la analogía y vamos. excelente, digo, pensado así es un camino como muy claro. Pero luego tenemos grandes problemas, por ejemplo, con el matrimonio entre personas del mismo género. Esta condición de la figura del libre desarrollo de la personalidad que comienza primero con una persona queriendo cambiar de identidad y le dicen, no, a ver, espérate, pues es que aquí eres Juan, no Juana, ¿no? Eso no se va a poder, inclusive permitiría que eludiera responsabilidades de carácter civil o laboral o mercantil, porque el cambio de nombre tiene muchas implicaciones. Y cuando el asunto llega hasta el alto tribunal, la decisión es, a ver, espérate, se concibe, dijéramos de manera doctrinaria,
al libre desarrollo de la personalidad como el coto vedado, en donde el Estado no tiene injerencia, no tiene por qué intervenir. Las personas pueden de motu propio, en su propia condición, en su propia configuración, decidir cómo y con quién. Primero fue la identidad, después fue la unión, después hablamos del consumo de sustancias, pero están basadas en el mismo concepto, en la misma figura jurídica, que dicho sea de paso, no la encontramos en la Constitución, y cuando la encontramos, la mal encontramos, porque cuando el órgano reformador incorporó la figura del desarrollo de la personalidad, no se refería a nada de lo que es el constructo de la Suprema Corte. Se menciona en el 19 respecto a aquellos delitos que serán objeto de prisión preventiva y nada tiene que ver. Entonces, la construcción de la Corte ha generado un estándar. Por eso preguntaba yo si seguía vigente. En la materia del matrimonio entre personas del mismo género ocurre algo muy peculiar, yo diría inusitado. No podía invalidarse la norma, porque al invalidarse la norma, todos los actos realizados bajo esa norma, ¿cuál sería el efecto? La nulidad. Imagínense los miles o millones de matrimonios nulos. Todos infelices. ¡Bravo! Sí, entonces la Corte es muy prudente y llega al extremo. Ustedes recordarán en sus clases de argumentación que se mencionaba las diferentes formas de interpretar o argumentar en el sentido teleológico. En la interpretación de la norma en el sentido teleológico, el fin último que tiene la norma. Ok, en el sentido axiológico. Ok, en el sentido axiológico va a ser basado en los principios, las bases del funcionamiento de esta materia o de esta relación. Cuando hablamos de la interpretación sistemática, ok, este precepto, ¿cómo es utilizado en otras normas o en este mismo dispositivo en otros artículos? O sea, ¿qué sentido se le puede dar? Gramatical. Recurrimos a un diccionario jurídico o al glosario de la propia ley e interpretamos el sentido de la palabra o de la norma. Pero entre todas las interpretaciones, pasando por la auténtica de qué nos quiso decir el legislador en la exposición de motivos, cuál era el fin de la norma, este artículo, por qué quedó estructurado en esta configuración, vamos a encontrar una extraña manera de interpretar que se denomina la interpretación creativa. No sé si les es familiar. La interpretación creativa, ¿alguien había escuchado de ella? En materia familiar, por ahí hay una tesis que dice algo así. En interpretación creativa es sorprendente. Como invéntate todo. Así es, así es. La interpretación creativa le va a permitir al al operador jurídico decir, lo que el legislador quiso decir no fue esto, sino esto. Imaginen ustedes, la sociedad conservadora de 1870, con la creación del registro civil para crear la unión, el matrimonio, las reglas del registro civil, y luego su evolución para los años 20, 30 en el Código Civil genérico, porque se toma de partida para crear los de los estados. Estas sociedades radicalmente conservadoras. Llega el momento en el siglo XXI en donde la Corte, la primera sala, tiene que interpretar la figura del matrimonio, y en la figura del matrimonio vamos a encontrar que es la unión de un hombre y una mujer con la intención de perpetuar la especie, de procrear para continuar la especie, ¿no? Para mantener la especie, ok. Cuando la Corte tiene que analizar la naturaleza constitucional o inconstitucional del precepto, salta a la vista. No hay manera en la que pueda ser interpretado y subsista. Es decir, tendría que operar con control difuso, inaplicar la norma o declararla inconstitucional para que surtiera todos los efectos. Pero la Corte analiza y dice, chin, ¿y este trompo en la uña cómo lo resolvemos? Porque si la declaramos inconstitucional, todo lo que haya provenido de esta norma va a tener efectos perversos en el funcionamiento del sistema. Vamos a tener automáticamente divorciadas a todas las personas de este país. Por lo tanto, la naturaleza de la interpretación se convirtió en creativa y podemos hacer esta escenificación coloquial de lo que la Corte decide. No, lo que el legislador quiso decir cuando hablaba de un hombre y una mujer eran personas. No era un hombre y una mujer, eran personas, hablaba de personas. Y cuando hablaba de procrear para la continuidad de la especie, no eran las palabras que quiso utilizar. Lo que quiso decir es la conformación de familias. Eso es
para conformar familias. Es que eso no- Así es. Por eso, este límite de la interpretación creativa, es decir, poner las palabras que no existían en el legislador ni las encontramos en la interpretación auténtica y puede estar en contra de todas las interpretaciones que pudiéramos aplicar. Totalmente a Así es, objetivo así de- es. Pero siempre como con un interés social. Así es en esta condición de mantener el orden social, porque haberlo hecho de otra manera hubiera implicado verdaderamente trastornar todo el sistema normativo en la materia civil, ¿no? En la materia familiar, en las cuestiones propias de estos vínculos, de los lazos familiares. ¿Por qué lo de interdicción es inconstitucional? Porque la Corte hace ya varios años, analizando casos de personas que querían ejercer sus derechos, llegó a la conclusión de que podíamos clasificar a la figura como una figura perversa, que generaba discriminación y nulificaba a las personas en todo sentido porque les anulaba la posibilidad de tomar decisiones respecto de su proyecto de vida. El primer caso que yo analicé, no sé en la secuencia del estándar generado cuál fue, pero hay una persona que hereda, una persona discapacitada, con capacidades limitadas no totales. Es decir, la persona se puede comunicar, pareciera ser que tiene cierta limitación intelectual, pero no absoluta. Tiene una vida regular, hace actividades, tiene recursos, fallecen sus papás y es heredero. Y entonces quienes quedan a su cuidado, quienes tienen la capacidad para disponer con respecto de los recursos, terminan tomando algunas decisiones cuestionables y él se vincula con una joven en condición similar a la de él y dice, yo me quiero casar, o sea, no me faltan recursos, nos queremos casar, nos queremos y queremos hacer familia, queremos vivir juntos. Y no se lo permiten. Y él trata de acudir ante el juez que tenía su interdicción y trata de hacer manifestaciones y lo que hace así de la forma más absurda es, tú no existes, que venga tu tutor. Espérate, o sea, precisamente me estoy doliendo de los actos de mi tutor, o sea, eso no es posible. Pero para los que realmente no pueden, Esto precisamente es objeto de análisis del alto tribunal y se llega a la conclusión de que todos los casos son distintos, entonces las modulaciones o las intervenciones que tengan los familiares, el Estado, por bien común, tendrían que ser específicos. No puede nulificarse la voluntad total. Obviamente, si hablamos de un problema de una persona que no se puede comunicar, que está postrada, pues, va a surtir cierto nivel de efectos, ¿no? Pero si hablamos de una persona... ¿se anula la figura de interdicción y se crea otra? ¿O? En materia civil no estoy tan familiarizado, quizá por allá nos puedan Es que orientar. No hay como otra figura que diga, pero lo que hacen es como reencauzar ese proceso y lo que ahora es un sistema de ayudas y salvaguardas. Y ahora designar un cuidador. Es un cuidador, pero el cuidador sí es para casos, por eso lo requieren y les dicen, ¿por qué promueven las diligencias? Entonces ya viene y dice, para hacer un trámite ante el banco, para hacer esto. Entonces el cuidador ya va más específico y antes era todo, toda la voluntad era para el tutor y la persona bajo interdicción pues no opinaba nada, no existía literal. Y ahora no, ahora sí opina, Así es más un actor activo en la sociedad y tiene que ser visible, escuchado. Actúa más, pero cuestiones que realmente se le complican el cuidador. Entonces se tendría que quitar totalmente la palabra interdicción del Código Civil. Tarea para el legislativo. Tarea para el legislativo. Es que lo que pasó es que hubo un amparo directo en revisión aquí en Aguascalientes donde dicen que la interdicción no debe de ser aplicada. ¿No debe de ser qué? No se debe de aplicar por esa cuestión que usted dice, con base en el análisis del alto tribunal. Se relaciona una reforma del Código de Procedimientos Civiles donde en el capítulo del estado de interdicción regularon que si era apelable o no era apelable. Entonces, sobre esa cuestión promovieron una acción de inconstitucionalidad y resolvieron esa cuestión. Es que ahí la inconstitucionalidad iba en que el Congreso del Estado no tenía facultad para
legislar esa cuestión procesal, ya que recientemente, bueno, en esos momentos había otorgado esta facultad a la Federación, pero por eso aquí en Aguascalientes la declaración de inconstitucionalidad no va todavía sobre la Interdicción. sino nada más sobre que el Congreso reguló en el proceso Ok. interdicción. Entonces es un error formal, no material. Bueno, entonces salió esa resolución de amparo en revisión y dijeron, no, pues vamos, como ya se resolvió en contra de los tribunales de aquí de Aguascalientes, a partir de ese momento ya vamos a resolver con lo de las medidas de apoyo y salvaguardas. Correcto. No, Bien. Bien. O sea, entonces el código no está reformado. Ok. No está declarada la interdicción ni en el Código Civil ni en el Código de Procedimientos. Ok. Dos reglas ha establecido el Alto Tribunal siempre que nos encontramos frente a la capacidad configurativa del legislador, a la libertad configurativa del legislador, que es razonabilidad y proporcionalidad. El límite a la libertad configurativa de las legislaturas va a ser siempre los derechos humanos, las disposiciones constitucionales y convencionales y obviamente los alcances, ¿no?, de competencia, si pueden o no pueden intervenirlo. El problema que veníamos arrastrando era que se convirtieron, se fraguaron como verdaderos paradigmas que no habían sido cuestionados. Todo el mundo identificábamos que, para divorciar, y necesitas causales de divorcio. Sí, y luego en la razonabilidad uno decía, de veras esto no es antinatura, y la voluntad de las personas tuvieron que pasar décadas y décadas para que tuviéramos la figura del incausado, nomás porque no quiero, ¿Cómo punto. se les ocurría? O sea, estaban obligando a las personas a vivir en un círculo de violencia permanente. Así Era es. algo que no pasó. Pero no existía la violencia, no se visualizaba. Todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto, dicen por ahí de un actor. Yo recuerdo en mis tiempos que inicié de pasante y era un miedo abandonar el domicilio porque daban Sí, ya ni voy a ir a trabajar porque hoy no voy a ir a trabajar porque o regresaba y ya tenía candado, ¿no? ¡Chin! ¿Para qué me salí? Ok, este archivo también lo voy a compartir, que fue sobre el que estuvimos hablando. No es un archivo tan extenso, no se preocupen, no va a haber control de estudio, es de veras de buena voluntad para que sepamos cómo nació la figura de la suspensión con efectos restitutorios provisionales anticipados, para quienes no les sea familiar. La regla del juego era: la suspensión va a tener como efecto que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran ahorita, que no se empeoren, pero lo que ya se hizo, ya se hizo. Y a raíz de estas eventualidades que se fueron presentando, el ministro, si no mal recuerdo en ese entonces era ya presidente de la Corte, Genaro David Góngora Pimentel, acuña un criterio muy novedoso, ya en los años 90 obviamente, ya después de que dejamos de tener 26 ministros con una visión novedosa, se dan cuenta de que no puede tener los alcances que tenía la suspensión a rajatabla, que no podía ser el común denominador. Y aquí se habla ya de este análisis de los 4 aspectos: orden público, interés social, el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho, para resolver y para, con efectos anticipados restitutorios, el poder aprovisionar con suspensiones, para que antes de que se dicte la sentencia definitiva las personas puedan estar ya en el ejercicio, goce, disfrute de sus diferentes derechos o libertades anticipadamente. Dejando de lado esta regla de que si dejaba sin materia el amparo, entonces no era procedente. No, espérate, es que una cosa es que otorgues la suspensión y otra que en la sentencia definitiva lo consolides y ya no se pueda perpetrar el acto de afectación. Pero si al final llegas a una conclusión diversa, pues entonces se deja sin efecto la condición restitutoria y se vuelve a intervenir el derecho humano, ¿sí? Pero ahora con una visión más humana, funcional, más progresista. Profe, yo sé que aquí es más teórica que práctica, pero me interesa su punto de vista a cómo argumentas la suspensión en sus amparos. Por decir, yo los 4 el argumento con un parágrafo decir, ¿no?, interés social, ¿qué es y por qué no es aplicable aquí? Y trata de ser breve y incluye una jurisprudencia donde debe de interpretar toda la demanda de amparo en su complejo
para determinar la suspensión, pero me interesa ver. El problema de argumentar y de tratar de acreditar los 4 componentes es que sí podemos hacer una Biblia, un argumento muy extenso. Opera un principio, digo, no es malo que lo hagamos, pero sí tendremos que hacerlo como con mucha claridad. Yo recomendaría en algunas demandas, yo me he dado inclusive la tarea de crear esquemas que visualmente permitan comprender la naturaleza de la problemática. No hay obligación del quejoso o del representante de abordar todos los puntos. Opera el principio que es los polos opuestos en la actividad de las autoridades y de los gobernados. La autoridad tiene que fundar y motivar y tiene que estar en ejercicio de competencia de hacerlo por escrito. El gobernado no. El gobernado con que llegue con los hechos claros, obviamente redactados con detalle, comprensibles y secuencia lógica, secuencia cronológica, obliga al operador jurídico a realizar el análisis. Quien va a tener que pronunciarse sobre la suspensión y explicar estos 4 componentes va a ser el operador jurídico. Si le queremos ayudar, no creo yo que sea mal recibido, pero podemos cometer el error de que trastornemos el análisis que se realice en un momento dado y diga, no, aquí se equivocó, esto no es, y por lo tanto no la concedo. Por eso podemos nada más decir, se solicita suspensión. Suspensión con efectos restitutorios provisionales anticipados, señalar los hechos y si acaso señalar que se cumple con los requisitos establecidos en la ley, porque no se incumple con interés social, el orden público no se afecta y hay peligro en la demora, tan es así que los efectos podrían ser estos, es decir, de manera muy concreta, muy breve, porque... Yo siempre pongo también una jurisprudencia ahí diciendo... Es algo así que el juzgador puede dar otra suspensión que no está solicitada por... sí, claro. Es como un cierta suplencia de la queja. Pero opera también en el otro escenario, Joe, porque recordamos el principio iura novit curia, operable desde el siglo XVII. El iura novit curia implica dame los hechos y yo te daré el derecho. El conocedor del derecho es el juez, él debe de saber con qué resolver, ¿sí? Es un principio, pero yo recomendaría que no nos confiáramos del principio, porque luego cuando la materia es muy especializada, el operador jurídico no conoce la norma de fondo y termina resolviendo de manera distinta. En lo que podamos ayudarle de manera muy concreta, muy específica, muy clara, vale la pena enunciarlo. Recomendaciones de nuestros argumentos, párrafos cortos, contundentes, las citas de las normas, realizarlas al calce para que no se haga una demanda de 800 páginas y tener claridad, concisión, se aprecia mucho. Cuando uno tiene que resolver 12 asuntos de la misma naturaleza el mismo día y tengo demandas de 12, de 15 páginas y tengo una de 80, ¿cuál creen que voy a dejar al final? ¿Y con qué visión creen que la voy a analizar? Ya fastidiado y tratando de brincarme todo lo que pueda hacer no, ¿qué podemos decir? Así es la naturaleza del ser humano. Por eso decíamos, lo más inteligente que puede hacer un abogado astuto cuando trata de defender una causa compleja de un asunto muy extenso es plantear el mayor número posible de conceptos de violación, que todos sean atendibles, entendibles y operantes. ¿Por qué? Las reglas del juego obligan al operador jurídico a leer toda mi demanda, a excepción, y analizar y desvirtuar cada uno de los conceptos, aunque los puedan acumular. Pero la excepción es que si dentro de la lectura, en mis primeros conceptos de violación encuentro uno que es contundente y que deja sin efectos las condiciones negativas para la esfera jurídica de mi representado, pues los utilizo de estandarte, los utilizo de punta de lanza. Si ahí encontró la naturaleza del amparo y me otorga y me dice no tengo que analizar más porque los efectos son los más favorables que se pueden encontrar, perfecto. Pero si yo generé un solo concepto de violación, integrando todos los agravios, así como una mezcolanza de tiempos, circunstancias, normas, jurisprudencia, doctrina, opiniones, seguramente me lo van a desestimar. Hay que ser como muy astutos en la integración de cómo se estructura cada concepto de violación para alcanzar el objetivo que es la concesión del amparo, ¿sí? A modo de recomendación.
Ahora que si le toca resolver, pues leer, ni modo, no hay de otra. Es que es muy difícil de querer argumentar tu asunto con pocas palabras. Sí, sobre todo en los penales. Sobre todo en los penales es muy complejo. Pero hay que dar por hecho. Miedo que, como el juez dice, como no me dijiste pues, sí. Y dice, bueno, mejor tacha todo, Sí. que sea muy exhaustiva Sí, para que sí, no sí. pueda decir, es que no me hiciste ese, vale. Este, Porque a mí me encanta hacer mis conceptos de violación en 3 parágrafos. Eso es excelente. Ni cito jurisprudencia, a menos es para invocar la suplencia. Yo esperaría que nuestros jueces tuvieran grandes capacidades de comprensión lectora y que no fueran tan estrictos en el análisis de nuestros argumentos, pero hay que saber que son seres humanos y que tenemos que estructurar de manera comprensible y breve. Bien, para terminar nuestra sesión, si nos lo permiten, solamente voy a exponer lo que tenemos en este archivo que es obligatorio en materia de suspensión, que dice trámite de la suspensión en el juicio de amparo indirecto, de oficio y a petición de parte. Tenemos un pequeño esquema que nos dice la suspensión provisional puede ser de oficio y puede ser de oficio y de plano. En la extradición va a ser de oficio siempre que se trate de algún acto que si llegara a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. De oficio de plano, cuando se trate de actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, ya sabemos todo lo que está establecido en el 15, ¿verdad? Correlacionado con el 22, cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión y disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal y comunal, van a ser las reglas para estos 2 tipos de suspensión provisional. Luego, cuando se trata de la suspensión a petición del quejoso, necesitamos que lo solicite y necesitamos aquí sí realizar el análisis de que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y para equilibrarlas se va a analizar también el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. Cuando se niega la suspensión provisional, deberá de fundar y motivar el por qué negó la suspensión, ya sea porque no se cumplieron los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por ser actos consumados, ser actos negativos. Cuando la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado, va en contra de queja. Se recurre a través de queja. Cuando se otorga la suspensión provisional, se debe de fijar los requisitos y efectos de la medida, se debe de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, que deberá efectuarse dentro del plazo de 5 días, y por último deberá solicitar el informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de 48 horas. Ojo, la ley fija horas para que no se atraviesen días inhábiles. Cuando se trata de términos en horas, se cuentan en continuidad desde la notificación. Recordemos que la autoridad no es que hoy le notificamos y mañana le surte efectos, con la autoridad va a ser en esta condición llana de la contabilidad regular. Copia de la demanda y anexos que estime pertinentes, necesarios obviamente para que la autoridad se pueda defender. En el informe previo, si se rinde, la autoridad acepta o niega el acto reclamado. Ojalá y fueran así de concretos, pero ya sabemos luego a las autoridades cómo les da por contestar. Si no se rinde, se tiene por cierto el acto reclamado. Esto no quiere decir que se vaya a conceder el amparo, porque la inconstitucionalidad queda a cargo de la parte quejosa demostrar que los actos, aunque se presume que se realizaron por la falta de informe, debe de demostrar que eran inconstitucionales. La garantía que se otorga al quejoso, fianza, prenda, hipoteca, depósito en dinero, que pueden ser las diferentes variables para surtir efectos de garantía. No tiene dinero, bueno, puede ser en hipoteca. Contragarantía, ya sabemos también cómo opera, inclusive una de las preguntas que venían en su control de estudio sobre el 107 constitucional, cuál es el efecto de la garantía, pues reponer en derechos que han sido violados por cuestiones de daños y perjuicios de la contraparte. Las pruebas, todas las que nos comentaba la compañera, pero las documentales cobran especial interés, especial relevancia si son públicas. Los informes previos, las inspecciones, las testimoniales, el artículo 15 de la Ley de Amparo, ya sabemos en condiciones especiales, violaciones muy graves a los derechos humanos. La audiencia incidental va a implicar el análisis de los partes, los informes previos, las documentales, los resultados de las diligencias, las pruebas y los alegatos.
Después de todo el proceso se llega a la sentencia definitiva sobre la suspensión en este incidente. Recordemos que se tramita en cuerda separada y podemos obtener la suspensión, el otorgamiento de la suspensión definitiva. En audiencia incidental, generalmente hablando, alegatos es muy difícil de presentar el quejoso. Generalmente es el plegue del Ministerio Público, ¿no? El pedimento. Pues el informe previo casi nunca llega antes de la audiencia, entonces el acuerdo el mismo día. Sí, cierto. Yo digo que no. Sí Digo, llegan. algunas veces. No, la mayor, cuando está hablando cuando son autoridades forales, pero sí suelen llegar. Cuando es sexo juzgado de distrito no lo digo. Yo tengo audiencias incidentales que me dan en 30 días. A ver. ¿Incidental? ¿Qué pruebas puedes ofrecer en el incidente de suspensión? Todo lo mismo en la ¿Igual que en el constitucional. principal? Nada más la documental. Sí, documental y la- Van a ser muy pocas. Sí, no veo yo cómo incorporar una testimonial en un incidente, sería absurdo, ¿no? Y también se puede, que 136, si no puedes pagar la garantía, la puedes pedir la extensión, pero tienes que acreditar que no tienes el dinero. Así es. Y la forma de acreditar que pericial en trabajo social, Declaración fiscal, pudiera ser también. cuentas bancarias que no traes dinero. Pero es negativa, ¿cómo comprobamos? Le pedimos a cada banco que no existe ninguna cuenta a nuestro nombre. Para te dar negativo. No, y aparte, y en cuánto tiempo, ¿no? Sí. Bien, en la sentencia sobre el incidente niega o concede. Si niega, puede acudir a recurso de revisión. La revocación o modificación del oficio a petición de parte, esto puede ocurrir a través del procedimiento del recurso. Van a encontrar un esquemita en la presentación en donde se integra todo el proceso que se sigue. Juicio de amparo indirecto, entonces quienes ya tienen por ahí la obligación de crear el proceso, pues pueden partir de aquí, ¿verdad? No, todavía no. Ok, el incidente de suspensión, el trámite a petición de parte, el fundamento 125 y 127, así como demás relativos a la ley de amparo. Se presenta la demanda, se solicita la suspensión provisional, se piden los informes previos, hay pruebas y alegatos, puede haber incidente de objeción sobre informes previos, incidente de suspensión sin materia, pueden solicitarse las actuaciones o puede ser de oficio actuaciones para mejor proveer, sobre todo cuando se trata de asuntos agrarios. Luego se va a realizar la audiencia incidental, se puede diferir, extrañamente se difiere, pero sí puede ocurrir, y luego viene la resolución de la suspensión definitiva. ¿Se puede diferir para autoridades foráneas? Se difiere cuando... Sobre todo cuando son autoridades foráneas o cuando materialmente no es posible el obtener los informes por alguna circunstancia especial, pero va a ser excepcional, va a ser la excepción, no la regla. Incidentes de daños y perjuicios, ya sabemos, si le pidieron garantía y resulta que hubo afectación, entonces acudo al incidente para que eso que quedó en garantía me lo entreguen para poder afrontar los daños y perjuicios que se hubieran generado. ¿No hay un procedimiento que dé inmediatamente la suspensión definitiva? No, la definitiva no, pero la provisional sí. Desde que se acuerda, desde que se presenta la demanda y se admite, se puede haber pronunciamiento respecto de la provisional. Y va a ocurrir sobre todo en los casos del 15, violaciones graves, desaparición forzada, tortura, incomunicación, etcétera. Pero ahí no es la provisional, es de la suspensión de plano. Es que es de plano, pero los efectos son inmediatos. ¿Sí? Pero ahí nada más te dan como más tiempo, ¿no? Porque eso es como de inmediato 24 horas ya. Y el otro te dan como Sí. 48. Sí. Otra cosa importante aquí, muchos solicitan suspensión en la demanda inicial, pero no es requisito. Se puede solicitar suspensión en cualquier momento durante el juicio en parlamentos que no haya celebrado la audiencia constitucional. Sí. Y depende de su estratégica, puede ser funcional. Así es. El pronunciamiento en la primera etapa implicará que el juzgador manifieste si se otorga o no se otorga o se esperan hasta el incidental. Si no hubo petición y nos encontramos ante las circunstancias graves, eso es lo que nos indica la compañera, va a ser de plano, aunque no la pida, va a surtir efectos. Si fue una persona menor quien llegó ante el secretario que estaba de guardia
de turno, el juzgado, que llegó a las 4 de la mañana diciendo se llevaron a mi hermano, pues, se levanta el acta y con el acta se integra para la demanda, pero no, obviamente no va a haber solicitud de suspensión provisional. El joven ni siquiera sabe la existencia de las figuras, ¿no? Pero a través de la narrativa de los hechos va a tener efectos de plano. El resto de los elementos que nos indican son aquí bifurcaciones de lo que puede ocurrir en el procedimiento, pero aquí tenemos ya en la conclusión el incidente de daños y perjuicios para recuperar la garantía de la contraparte. Ahora sí, en el trámite de la suspensión en el juicio de amparo directo, más sencillo. La autoridad responsable decidirá en el plazo de 24 horas a partir de la solicitud sobre la suspensión del acto reclamado y los requisitos para su efectividad. 24 horas. Ah. Entonces, eso sí creen que trabaja. A veces. O sea, ¿se puede alargar esas 24 horas a cuántas? No, es que la ley solamente marca este término. Con esa suspensión de plano. Sí. Si ni siquiera le dan trámite. Nosotros acá. O sea, sí, pero o sea, nosotros sí a las 24 horas nos estamos refiriendo, o sea, pero a muchos sí les vale un poco más. Yo lo he visto más que nada en situaciones migratorias, en detenciones en aeropuertos. No, aquí no tengo persona, no sé de qué hablar de así. Y ahí la tienen, la están deportando y no quiere detener la suspensión. Y eso es acto consumado, ya fue deportado. Acá casi siempre es cuando viene el papá y dice, ella se llevó a mi hijo y ya lo tiene escondido y no sé qué show. El papá. Casi siempre me tocan amparos, o sea que dice, la mamá se los escondió 24 horas para buscar. Bien merecido lo que. Pero luego también tenemos la arista de que las mujeres están promoviendo las órdenes de protección y... Sí, pero al final del día nosotros tenemos que saber dónde está el menor, es como la... Sí, como ya, si lo permites convivencia o no, es otro show. Sí. Pero hay que buscar. Por ahí, Pero se va a secuestro. por ahí había... Como son de esos actos, inmediatamente. Y a veces son exagerados, me han tocado Sí. amparos en mi mesa de que realmente, nada más porque no le pidió la convivencia, fue al amparo a exagerar y a llorar demasiado. Y casi que en el expediente nos dimos cuenta de dónde estaba. Ya nos facultamos un ministro facultó cerciorarte, inmediatamente dio cuenta que ahí estaba. Sí, puro cuento. ¿Puro cuento? Estaba mojado todo el amparo también con sus lágrimas. No lo vimos porque Diluyó la no tinta. se copia. Diluyó la tinta. Había una consulta hace algunos días en Foro Académico respecto de una persona. Tienen unión libre, tienen a una niña de menos de 2 años, se separan. La señora lo ve como negocio por la condición económica de él. Ya no le permite ver a la niña, va y lo denuncia que se la llevó cuando en realidad había sido de común acuerdo. Y la consulta era, pues ahora tengo yo la medida de protección, tengo un orden de protección, no me puedo acercar, no puedo tener convivencia. Y en el juzgado familiar en el que cayó, mal y de malas, ¿no? Lento, no han acordado nada, no sé en cuál, no puedo señalar números, pero así, el tema es que la señorita hace trámites para sacar a la niña del país y él nos decía, ¿qué hago? Híjole, pues, ¿tramitaste pasaporte con ella? Sí, y visa también para la niña. Sí. No, pues, ¿qué hace? Pero no tienen que dar el permiso el papá cuando van a viajar. El asunto es que ya había pasaporte y ya había visa y los dos papás acudieron. Pero mandamos para que te dan una alerta migratoria y no puedes salir del país. Hay una cuestión migratoria. El lema, hay un instrumento migratorio, no recuerdo cómo se denomina, el lema. Es un alerta migratoria. Pero es para cuando va a salir, pero con una persona extraña, cuando no es con sus padres, pero cuando es con uno de los que tiene patria potestad, pues no hay mucho que hacer. De todas maneras, por ejemplo, con esas cuestiones de que sustracción sí establecemos el candadito. Pero no hay denuncia de sustracción. O lo podías hacer. No hablo tanto como de delito, sino como de evitar convivencia y todo este asunto cuando ya establecemos una medida. Y más si hay litis familiar. Relaciones y migración son los que nos auxilian en esa parte. Okay. A cancelar, a no otorgar el pasaporte o a restringir la. Se puede cancelar el pasaporte aunque la tiene en su poder, ¿no?
Aquí no que se bloquea, ¿no? Bueno, no nos cansa, es como suspenderla, no tiene efectos, Y- se ponga la alerta. ¿Cuánto se tarda? migratoria. Nosotros mandamos el oficio FAI, o sea, se supone que ese trámite quedan rápido. Inmediatos. Ok. Pero hay gente astuta, o sea, Sí, los abogados ya son muy mañosos en los familiares y por más Sí. que uno quiera hacer cosas, no nos Sí. dejan ahí como payasos. nomás. desde la orden de protección dicen, La orden de protección es un instrumento, sí, la que verdad, que nulifica. está- y siento que, es que mejor es que le metes un poco de rienda a la mujer inmediatamente y ahorita las redes te exhiben. Y que estás revictimizándome. A mí se me hizo fácil hacer un acuerdo en el que te prevengo para que en 3 días me digas los hechos en los que dices que eres objeto de violencia, pero para ver qué medidas tomado. Me estás revictimizando.